¿Cómo están? Bienvenidos. Ya estamos en las plataformas del deber para el diálogo que se tenía previsto con el gobernador Luis Fernando Camacho Vaca, que hoy nos acompaña. Gobernador, qué gusto tenerlo. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la atención. Después de ¿cuánto? 975 días en casa. Sí, gracias a Dios, yo en casa. Como te lo comenté hace un momento, la verdad es que no lo había contado los días. No hay una fecha de salida por preso político, entonces uno tiene que concientizarse de eso para poder enfrentar lo que se viene, porque ya yo le voy a ir comentando la situación en la que yo vivía prácticamente. Psicológico, mental, de tener la actividad y de generar las condiciones para estar bien, nacen de la voluntad de uno y eso es lo que ha ayudado harto para poder estar bien y que no le afecte a uno, ¿no? Es el penal de máxima seguridad para sentenciados. Así es. Lo llevaron con detención preventiva. ¿Cómo ha sido asimilar eso durante tantos días sabiendo que está en una condición irregular de detención preventiva, pero sin conocer cuándo podría salir, porque no había sentencia? No había sentencia, sin duda. Como le digo, a ver, el actual del movimiento al socialismo siempre ha funcionado en el sentido de que te meten de la peor manera, son mensajes que manda el opositor. Esa es la realidad, ¿no? O sea, vos hablas y te va a ir igual. Eso es lo que ellos han hecho, ¿no? Entonces, yo te cuento una anécdota para que más o menos conozcas la realidad en la que ya estábamos. Cuando yo le pido la mano a mi esposa para que se case conmigo, la primera fecha la suspendí. Entonces ella me dice, dime la verdad, si no te querés casar. Y le digo, no, la verdad es esta, le dije. A mí el MAS no me va a perdonar, me va a meter preso. Y quiero que lo separe la realidad y si vas a estar a mi lado o no, digamos. ¿Sabía que le iban a encarcelar? Era un hecho. Entraba un gobierno que tenía que buscar cómo en ese momento limpiarle la cara a Evo Morales, porque facilito puede agarrar un avión y pelar. Entonces él, frente a un discurso de 20 años, un poquito menos, 18 años de patria o muerte, ni uno ni lo otro, digamos, ¿no? Entonces tenía Arce que limpiarle la cara a Evo Morales, y la mejor forma era mandar el mensaje a la oposición y a quienes estuvieron en esa pequeña gran gesta que fueron los 21 días. Entonces, ese era el mensaje. Entonces, podemos preguntar de todo, ¿verdad? Sí. ¿Cómo fueron las horas previas al operativo del 28 de diciembre? A ver, en honor a la verdad, porque tengo que decirlo, nosotros teníamos ya la información desde adentro, desde la gente de la policía del operativo, quien nos daba el dato de que cuándo iba a pasar o cómo iba a pasar. Esta persona me dijo dentro del paro de los 36 días que había ya la orden y el compromiso del ministro de gobierno de que hasta el 31 de diciembre me apresaban. Entonces, con esa información que me fue actualizando en función del tiempo, ya yo pude tomar recaudos con mi familia, con mi padre, que el día 24 de Navidad, al mediodía que almorzamos nosotros por tradición, ya yo le dije que se prepare, que eso era lo que iba a pasar, para que no lo tome de sorpresa y que sepa que había esa orden, ¿no? Se lo dije a mi familia, a mi esposa. Entonces fue ese el momento en el que me llaman a las 7 de la mañana y me dice, va a ser hoy, después de las 12 del día, ¿no? Ya están desplegadas, todavía me dicen no hay un enviado desde La Paz, nada, porque siempre se filtran cuando hay enviado, se va a hacer con el DACI Santa Cruz. Me da el dato correcto, digamos, ahorita le voy a decir por qué lo confirmé. Entonces me dice, le da para salirse bienísimo y pasar Corumbá. Entonces le digo, no, yo no me voy a ir. Y me dice, entonces, ¿por qué me pidió que le avise el día? Le digo, tengo que avisarle después a mi hijo, no tengo que estar con mi hijo, porque no deja de ser traumático, digamos, claro. No sé que son abusivos. Entonces ya sabíamos que iba a pasar ese día. A mí no me abren la puerta, yo le abrí la puerta de la vagoneta, porque estaban todos asustados, iban quebrando vidrio de las movilidades. Entonces yo le dije, a mí al que buscan. Hicieron su show, tiraron al piso, sin sentido, porque yo no estaba poniendo resistencia de nada, ¿no? Entonces, estábamos con todo, ya se sabía absolutamente todo. No deja de ser un
un dolor, porque todavía la familia sigue esperanzada, ojalá que no pase, digamos, ¿no? Pero ya sabíamos que eso iba a pasar, así que estuvo todo listo para ese día, ya sabíamos que ese día, y sabíamos que a Palmasola no me iban a llevar, ¿no? Su trofeo era Chonchocoro, ¿no? Era el Día de los Inocentes, generó cierta confusión. Claro, ¿verdad? Claro que sí, generó. ¿Qué pasó en La Paz? ¿Cómo fue el encuentro con el ministro? En realidad el ministro nunca fue a verme, ni a preguntarme. Yo tuve ofertas, pero no fue del Castillo para negociar con gobierno, con otros ministros, pero no fue del Castillo. Él lo único que hizo fue salir a cantar victoria, obviamente, de la aprehensión, ¿no? Buscaron desde el inicio hasta lo último cómo quebrarme, un sinnúmero de cosas, presión a la familia. Por decirte, yo estaba leyendo el primer libro de Mandela y le escribían a mi hijo y le decían, mandaban por mensaje, está bien que tu padre lea Mandela, como diciendo, lo estamos vigilando, lo tenemos. Entonces, se desesperaba mi pobre hijo y se iba a La Paz a ver qué pasaba, digamos, ¿no? Entonces, jugaron mucho con eso, pero es como le decía, ya yo estaba preparado para lo peor que podía venir. Con la presión sabíamos que no iba a ser un paseo por las nubes, ¿no? Les tocó un momento bastante crítico, una revuelta, me parece, la que lideró en su momento Nayar, que se temía por la vida del gobernador. ¿Cómo fue eso? Honestamente, como le decía, yo no podía salir de mi celda. A mí se me ofrecía 1 hora de sol al día, en la cual solo la tomé en una oportunidad. Salí, mi esposa me insistió en que salga y tome el sol, y escuché que a la hora lo llaman a mi celador y le dicen hora cumplida, febrero adentro. Febrero era yo por mi cumpleaños, febrero adentro. Entonces me puse a pensar y dije, yo no necesito esa hora para vivir, ¿por qué le voy a dar a ellos el derecho de poder limitarme hasta en esto? No salí más, no salí más, durante 17 meses y medio no salí más de mi celda. Recién yo empiezo a recibir visitas ya después de un informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos, que ellos certifican que son testigos de que me prohíben el derecho a la visita. Eso los preocupó al gobierno y me dejan tener visita, ¿no? Entonces, yo eso le comento porque en realidad yo vivía aislado de lo que pasaba adentro. Entonces, se escuchó griterío, se escuchó de todo, pero siempre gritan en la cárcel. O sea, no le digo todos los días, pero si no son casi todos los días, siempre hay un evento, digamos, ¿no?, que sucede adentro. Entonces se hace costumbre, o asesinan, o se acuchillean, o ustedes cuentan un sinnúmero de cosas del que yo siempre estuve alejado porque nunca me enteré de absolutamente nada de lo que pasaba. Pero ese día, justamente mi esposa me dice, fíjate por la ventana, y yo le digo, no, ¿para qué? Y ya cuando vi, ya fue el director del penal con el teniente, que justamente estaba sangrando, que me dice, salga, su vida corre peligro. No me enteré de más, me sacaron con mi esposa y mi bebé. Tuvimos como 2 horas, tomaron el control la policía, entraron como 400, 500 efectivos, y ya después entré. O sea, más de eso no le puedo decir qué pasó porque no supe nada más, digamos, ¿no? Hablemos de política. ¿Cómo, a ver, muchos creen que hay una factura a este debilitamiento de la figura del gobernador, de encarcelar a un gobernador en ejercicio? Primero hablemos de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Hay una fragmentación muy evidente, con grietas casi irreconciliables. ¿Cómo valora eso? Está hablando entre los que son parlamentarios de Cremo. Sí, senadores, diputados. Yo no lo considero una grieta interna del partido. Yo lo considero que personas tomaron una posición distinta a los principios que nos movieron para llegar a la gobernación y obviamente a las presidenciales, que era el principio de luchar por el cumplimiento de poder concluir esa gesta de los 21 días y que nos lleve a cambiar. Yo le voy a ser sincero, usted puede preguntarle a cualquiera de mis parlamentarios, yo jamás le instruí por quién votar o qué votar y nada. Cuando ellos fueron electos, muchos decían es ingenuo, no tienen experiencia política, pero yo cuando cuando sacamos los diputados, yo lo único que les pedí, mientras ustedes mantengan sus principios por los cuales fueron elegidos, estamos al otro lado porque lo que le debemos es al pueblo cruceño. Esa es la realidad. Entonces yo lo veo como 2 posiciones, quienes se quedaron a resistir y quienes tomaron la decisión de pactar con el masismo. Esa es la realidad, no hay otra.
¿no? Y justamente éramos una agrupación pequeña, un partido pequeño, agrupación porque no es partido todavía, pero éramos chicos todavía, entonces habían muchos de ellos que ya tenían una posición y tenían sus propios principios, pero finalmente, mire usted, si lo mira a ellos, ¿de qué están? Se quedaron sin absolutamente nada, porque así paga la realidad, digamos, ¿no? Ellos tomaron su propia decisión, entonces dentro del partido no veo grieta. Yo veo que ha habido una depuración interesante de aquellos elementos que estaban integrando. Creemos que no compartieron la visión y los principios que teníamos nosotros y el mandato de que con el MAS no se puede pactar. ¿Depuración? Sí, una depuración natural, nadie lo saca, en torno a intereses. Ellos toman su decisión y es una depuración natural, es como que ellos toman la decisión de irse y decir, yo me voy y decido pactar con el MAS. Y esas son cosas que yo no puedo tolerar, porque estaba mi palabra de por medio, en el cual yo pensé que había hecho partícipe a hombres y mujeres con principios, que era lo que nos movían de no pactar con el masismo. Y claramente vimos que no pasaba. Entonces, como le digo, yo no lo saqué, fue una depuración natural de aquellos elementos que tomaron la decisión de pactar con el MAS. Y hemos configurado unos nuevos elementos y reafirmados aquellos que sí se quedaron dentro de la resistencia para poder, porque estar de opositor no es bonito, es verdad. Entonces es duro porque no te dan oficina, no te dan comisiones, no te dan comida, no te dan nada. Decidieron aguantar. Esos elementos son valorados dentro de Creemos y respetados y siguen formando parte. Y los que se fueron, se fueron. Similar escenario en la Asamblea Departamental. Hay una fragmentación evidente ahí también. ¿Es otro proceso de depuración? Totalmente. Es una depuración natural que existe. Lo mismo que le digo, quienes tomaron la decisión de irse con el vicegobernador, que está de más que lo diga, que pactó, todo el pueblo cruceño lo sabe, le abrió la carta la puerta de la gobernación al masismo, que tanto se había hecho respetar la casa de los cruceños, y ya tomaron la decisión de irse a gobernar con el masismo, a formar parte de ello. Ha sido una decisión natural y una depuración más que necesaria. Cuando uno está preso ahorita, tiene tiempo de sobra para pensar. Y en ese tiempo yo me di cuenta de muchos errores que yo había cometido, que había valorado a gente que no merecía la valoración, y viceversa, ¿no? Que no valoré a mucha gente que sí valía la pena, ¿no? Justamente te das cuenta de eso. Después de la cárcel los problemas son chicos de lo que terminas viviendo, entonces tenés el tiempo, adquirir la paciencia, la tranquilidad para tomar la decisión y ver las cosas de forma distinta. Tenés el tiempo y el silencio necesario para verlo, y ha sido una depuración necesaria porque es un partido nuevo, es una agrupación nueva en la que vamos a ir avanzando y necesitamos reconfigurar y solidificar aquellos elementos que realmente valen la pena. ¿En qué momento se produce la ruptura con Mario Aguilera? Yo tuve una reunión con el vicegobernador en mi despacho, poquito más de 3 meses sería más o menos de gestión, al poco tiempo. ¿En qué sentido? Ya yo había tomado la información. 2021. Sí, ya. A los 3 meses que asumí. Junio más o menos. Más o menos por ahí. Entonces ya yo tenía la información donde se había reunido con el exministro del Castillo, qué habían negociado, bajo qué grupo, y se lo encaré. Va a ser interesante cuando lo vea, porque él dijo que nunca, que yo lo había llamado, eso nunca pasó, ¿no? Incluso hay testigos que lo han visto entrar a la reunión, a todo, estaban en la otra sala. La verdad es que termina riéndote, porque la cobardía solo da gracia, da mucha pena de la gente que tiene miedo de decir las cosas como son. Entonces yo lo encaré y le dije, la he visto la foto, tuviste ayer, porque me la mostraron, la foto, dónde fue la reunión, a qué hora con el ministro, y los puntos que se encararon, y uno de ellos era, lo vamos a encarcelar, pero tenés que garantizarnos que vos vas a asumir. Y asume con policía. O sea, no había ciencia. Y yo lo denuncié, y claro, al principio pensaron que era mentira, y cuando se dieron cuenta ya estaba en un silencio cómplice total, hablando con el MAS, cerrando sus cosas con el masismo. Eso fue público y evidente. No tuvimos que denunciarlo más que esa vez. El pueblo se dio cuenta. Entonces él puede salir a decir misa y nadie le va a creer, porque el pueblo se dio cuenta, ¿no? Que lo repudiaban, obviamente. Yo le pedí a los asambleístas. ¿Correspondía la suplencia? No correspondía, porque había una ley
¿no? Pero ahí viene el acuerdo con el gobierno en el cual obviamente ya él acepta las condiciones. La condición ha sido más que evidente. Mire usted, el tema salud es parte de los problemas, donde el tema de los ítems y muchas exigencias son de los recursos del Estado Nacional que no llegan a la gobernación, pero él no los dice. ¿Por qué? Porque esa es la condición cuando usted pacta con el masismo. No podés quejarte, no podés renegar. ¿Por qué? Porque te han dado una gobernación que no te correspondía. Entonces ya vos estás pagado. ¿Entendés? Entonces eso hasta antes que me liberen. En la directiva de la Asamblea, en la conformación de comisiones, ¿ustedes interpretan de que ahí hay un amarre con el MAS? Como le digo, yo a mis asambleístas le pedí que no paren, que no hagan ningún tipo de guerra contra Mari. Y se lo dije clarito en la calle. Solito él va a dar a entender al pueblo claramente que está vendido. Pues se lo dije clarísimo. Y eso pasó. Ni uno de mis asambleístas salió a decir que estaba vendido ni nada, sino lo que yo decía, y el tiempo dio la razón. Entonces, que le den más comisiones al MAS. A ver, Jorge, ¿en qué cabeza se te mete que la Asamblea con el MAS y los disidentes le den la comisión de autonomía al MAS? ¿Quién castró las autonomías? El MAS. ¿Acaso el estatuto que tenemos es por el que votamos? Está lejos de ello, lejísimo. ¿Cómo le vas a dar la autonomía al partido que dijo que la autonomía era separatismo? Es una falta de principios, de valores básicos. No podés darle a tu enemigo la llave de tu casa para que se entre cuando en realidad lo único que hizo fue golpearte la puerta durante 2 años. Es un ejemplo. Entonces, esa es la muestra clara, que un masista sea presidente de la Comisión de Autonomía. Por Dios santo, ¿a dónde hemos llegado? Entonces, esas son cosas que develaron la claridad de las cosas. La señora que pusieron de gobernadora interina, por favor, ha hecho campaña con el MAS, conocida dentro del MAS. Entonces, el pacto ha sido tan evidente que yo no he necesitado hablar más de la cárcel de lo que estaba pasando en la gobernación. Y a eso se acoplan ya los asambleístas que toman su decisión de ir a cogobernar con el MAS. ¿Por qué? Porque obviamente tienen algunos intereses y se quedan aquellos que deciden mantener sus principios y decir, no, yo me quedo sin oficina, me quedo sin silla, me quedo sin mesa, me quedo sin todo, pero mire, entonces esa es lo que yo llamo una depuración natural y necesaria que tenía que pasar creemos, en un partido que recién está empezando a identificar a aquellas personas que valen o no valen la pena. ¿Cómo está o cómo debe de estar o cómo vislumbra deberá estar más adelante la relación del gobernador con el vicegobernador? Yo no, en realidad no tengo la necesidad de hacerlo participar, pero obviamente tampoco soy un masista para ir a ponerle un arma y decirle renunciar. Que él esté donde le corresponde con el cargo y yo voy a seguir haciendo la gestión que a mí me corresponde. Creo que yo no puedo limar aspereza con alguien que no tiene los mismos principios que yo, ¿no? Y que lo ha demostrado. ¿Es irreconciliable la cosa? Es que no puedo, porque no me ha fallado solo a mí, le ha fallado al pueblo cruceño. Porque el pueblo cruceño votó por la opción de no negociar. Veníamos desde una gestión de un exgobernador que también estuvo sometido 14 años a ese silencio cómplice. Apostó a quien estaba dispuesto a decir las cosas como eran y a no negociar con el MAS. Le he tirado casi 3 años preso por no negociar con el MAS. Entonces es más fácil pues negociar. Quedas en libertad, te dan la gobernación. Entonces, por una cuestión de principio, yo no puedo tener coincidencias con el vicegobernador. Es netamente de principio, no por mí, por lo que le ha hecho a Santa Cruz, el repudio. Yo lo vi en la tele, cuando le abre la puerta a los ministros del MAS, era la población molestísima, porque siempre la respetamos. ¿Por qué? Porque ¿en qué ha ayudado el gobierno a la gobernación? En nada, en nada. Él está en un silencio sometido
donde estaba prohibido decir las cosas porque era el costo de haberle entregado la gobernación. El tema salud no dice nada. El otro día, el otro día, antes de que yo pueda salir de la cárcel, hará unas 3 semanas, vi una entrevista y el que daba la cara por la gobernación era Agustín Zambrana, defendiendo a la gobernación, discutiendo con un dirigente médico, y el dirigente médico decía, no puedo creer, decía, que el gobernador interino no demuestre su amor a Santa Cruz, necesitamos el apoyo. La pelea era con el gobierno nacional, no era la gobernación, pero querían a la gobernación que diga las cosas como son y exija lo que le corresponde a Santa Cruz, y el hombre no apareció. Y qué triste ver, le decía yo, a un comité sacando la cara para defender a la gobernación. O sea, esto no es nuevo, Jorge. Y creo que tenemos la madurez suficiente y la sinceridad para reconocer que esto ha pasado hace muchísimo tiempo. Y no es solamente del anterior gobernador, ha pasado en muchos momentos, ¿no? En que hay 2 razones por que la persona negocia con el enemigo: interés o miedo. Y cualquiera de las 2 cosas da mucha pena. Entonces yo no siento rabia, no tengo resentimiento con eso, me da mucha pena, pero también hay límites en lo que uno tiene que llegar, ¿no? Yo no me puedo olvidar lo que el MAS le ha hecho a Santa Cruz, yo no me puedo olvidar lo que le hizo con el caso terrorismo que hubo acá, yo no me puedo olvidar de la persecución cuando me secuestraron, a la gente cómo la perseguían, no podés ser de mente corta y tratar de olvidarte. Por eso es que yo decía, y me decían radical, pero yo decía, no se negocia con la dictadura. Ahora, ¿cómo estamos con el tema diésel? Están los transportistas alarmados, sector productivo alarmado. Pero ¿cuántas veces se sentaron con el gobierno y le creyeron su cuento? Antes de entrar a eso, y analizando qué gobernación se encuentra ahora, hay una crisis de liquidez, hay un problema con el sector salud, y está la Chiquitana ardiendo otra vez. Así es. En cuestión de salud, hacía referencia a ese paro de más de 40 días por el bono de vacunación. Hubo compromiso del gobierno de entregar los 27 millones, llegaron 22, no se desmovilizaron, la gente sigue reprogramando su ficha. Así es. Una de las primeras cosas que anunció Fernando Camacho desde Chochocoro, anunciando que iba a asumir, era atender justamente la cuestión de salud. Así es. ¿Cómo o cuál es el plan para resolver ese asunto que es con plata, es con dinero? Es con dinero que no ha dado el Estado. Es con dinero que no ha dado el Estado, esa es la realidad. Ha ido recortando por un sistema fracasado que ha dado el socialismo claramente en Bolivia, y esto viene hace mucho tiempo, desde Evo Morales hasta actualmente Arce, que obviamente ha tenido una gestión nefasta. ¿Cuál es el plan? Voy a parafrasear lo que dijo Jean-Pierre Flores, ya sabemos lo que nos duele. Díganos cuál es el plan para resolver la cosa. ¿Cómo se va a resolver el asunto económico con los trabajadores de salud? El mandato claro que se le ha dado hoy día al secretario nuevo de salud, que es una persona, no solo es médico, sino obviamente es parte del gremio del colegio médico que conoce la realidad. Edil Toledo, que fue antes mi secretario, un hombre de diálogo y concertación. Prioridad, sentarnos conmigo a ver cuáles son los verdaderos problemas. ¿Por qué? No tenemos un dato exacto, si hay plata, si no hay plata, cuánto hay, en qué se gastó, en qué no se gastó. Lo que le puedo garantizar es que hay más plata invertida en cemento que en salud, que en temas sociales. ¿En cemento? Cemento. Pero si está atrasada la obra del estadio. No, pero eso no es una obra que les convenga. No, obviamente. ¿Por qué? Porque ahí vos te recibís, tenés un control, eso no les ha interesado. Y se lo digo yo. Lo dijo ahora el presidente de la Federación. Preocupadísimo. ¿Por qué? Porque obviamente ha visto una falta de voluntad en la que le ha expresado, que si usted se recuerda hace cuánto tiempo salió el presidente preocupado y salió la gobernación a decir que era mentira, que iban el 50%. Determinaron contratar una empresa extranjera para que venga a hacer auditoría y que le diga, señor, está el 26% avanzado, ya debería ir el 50%. En los 2 casos es con dinero. Por eso le digo. Trabajadores de salud. Entonces, y el Tawichi. Totalmente. El tema del Tawichi es un tema en el cual hemos pisado la realidad, que es un tema de voluntad política que hemos tenido de decirle, presidente, al de la Federación, díganos cómo podemos ver el Mundial así sea en el piso. Mejor dicho, la Sudamericana. No importa que no tengamos grandes cosas de lujo, pero lo que
básicamente, bájenos las exigencias de la Conmebol, ayúdenos para bajarla y poder llegar a eso. Entonces, es con voluntad política. Entonces, no es fácil, pero sí hay esa salida de hacerlo. Es lo que corresponde al estadio, ¿ya? Evidentemente, como le digo, hemos llegado a priorizar esas cosas, en el cual vamos a tocar puertas de algunos empresarios para poner algunas pequeñas cosas que van a faltar, detalle, pero lo básico sí va a estar garantizado del estadio. ¿Qué es lo que queremos que se lleve? ¿Eso es con recursos del gobierno? No, de la Conmebol. La Conmebol retuvo un fondo por el incumplimiento de la obra. Entonces, bajo la carta y el compromiso de terminar la obra, nos van a desembolsar ese monto. ¿No había comprometido el gobierno también con Arce Catacora? Estamos dejándolo a un lado. No podés creer en quien nunca te cumplió. ¿100% será dinero de Conmebol? Lo que va a entrar, sí. Y a eso no hemos ajustado. ¿No era acaso eso referido únicamente a cancha e iluminación? Sí, y el presidente ha buscado la manera en que nos traigan un tablero, que podamos tener tablero, la salida para el palco presidencial. O sea, hemos hecho lo que cualquiera hace en la casa cuando no tiene plata. Esa es la realidad. Si no tenés cama, dormís pues en el colchón. Ya. ¿No? Entonces, eso es lo que hemos hecho con él. Eso es lo que hemos conversado con él y hemos coordinado de que se haga, porque no podemos perder la oportunidad, no solamente por la que es una ventana o visibilidad de Santa Cruz y Bolivia ante el mundo. Somos el principal departamento, el motor económico del país. No podemos quedar en vergüenza por un estadio, por la negligencia de una gestión. No podemos. Entonces, queremos terminarlo. Habrá que ver si prospera ese pedido de bajar exigencia. Es que en el caso de eso fue en el caso de trabajadores en salud, ¿cuál es el plan? Ver las necesidades, la realidad. Sé que han pedido muchas cosas en las que la han incumplido. Hay que ver cuál es la prioridad, como les digo. Creo que las inversiones que se han hecho en cemento, cuando le hago inversiones, por ejemplo, no es que se haya hecho, estoy dando un ejemplo. ¿Ya? Le puso 2 kilómetros a tal pueblo que no le salva la vida 2 kilómetros. Pero siempre se manejó así por los pocos recursos que tenía la gobernación, que por año le regalaba 2 hasta completar los 10, digamos, ¿no? Pero han priorizado en esas cosas antes que en el tema social. No hay, le doy un ejemplo, el Servicio de Políticas Sociales de la Gobernación, el CEDEPOS, tenía un presupuesto de 9 millones de bolivianos, ahora tiene un presupuesto de 900.000 bolivianos. O sea, no hay la dentadura para los ancianos, los lentes para los ancianos, las bolsas solidarias para la gente más humilde, que se les daba 2 veces al año. No tienen condiciones para poder tener las casas de acogida. No les importó el tema social. Sabrá él responder por su gestión en función de lo que ha hecho. Nosotros queremos priorizar, y dentro de lo social está salud. Que no quede cabo suelto. Otro anuncio del gobernador Camacho desde Chonchocoro era atender el fuego en el Parque Nacional Noel Quem. Así es. Hoy día hemos terminado de designar a los subgobernadores y hemos tomado determinaciones de contratar personal que estaba en mi gestión. En mi última gestión, ¿sabe cuántas hectáreas se quemaron? ¿Cuántas? 500.000. Y al año, ¿sabe cuántas se quemaron? 8 millones. Mal contada. Por eso le digo, no hablemos de que si yo tenía más plata, menos plata, porque no hablamos de millones de diferencia, hablamos de borreritas de diferencia entre una gestión y otra. Entonces, ¿y dónde radica esa diferencia de 500.000 a 8 millones de hectáreas? Por decirte, el vicegobernador dice que yo tenía cierto presupuesto, pero que él priorizó el aumentar el presupuesto. Se le dieron 8 millones de hectáreas. Yo con menos plata se me dieron 500. ¿Cómo van a atender con una gobernación ilíquida? Instruyó el Tribunal Agroambiental que se declare zona de desastre en el parque. El alcalde declara al municipio como zona de desastre y hay un desacuerdo ahí con el viceministro de Defensa Civil. ¿Qué hará la gobernación? En el tema del viceministro hay un importismo con Santa Cruz, ¿no? En el tema de la gobernación vamos a hacer lo que siempre se hizo, que es la coordinación con los ganaderos de la zona, porque, a ver, el incendio no es solo agua. El incendio tiene un sinnúmero de cosas que fue como lo pudimos controlar en mi gestión, con maquinaria, buscando cortar el fuego para que no pase. Entonces, por decirte, el agropecuario nos daba sus orugas, hacíamos lo necesario, hacíamos convenio con ellos, buscábamos quien ponga la gasolina. Mire, la gobernación siempre ha sido yesca, no es nuevito eso.
Entonces, lo que a vos te lleva a solucionar los problemas es la creatividad de buscar soluciones a las cosas. Otra cosa, vos nunca vas a solucionar los problemas si no vas al lugar, porque no es lo mismo que te lo cuenten a que lo veas. Entonces, la decisión ha sido clara. Hoy día estuve reunido con asambleístas de esa zona, estuve reunido con el subgobernador, que en mi época era de esa zona, que se implementó un plan contra incendios y que funcionó. Que funcionó porque, a ver, yo no digo que es una gloria, 500.000 hectáreas no es nada, no, es harto, pero yo hablo de la comparación en lo que significó de 500.000 a 8 millones de hectáreas, mal contadas, como dice usted, en el que hay que generar condiciones, y eso es hacer alianza con los municipios, que también están yecas, pero no podemos decir no hay plata y bajar las manos. Hay quienes creen que de fondo se está cambiando el uso del suelo de Santa Cruz a punta de fuego. No es novedad, no es novedad. Y yo en su momento presenté un nuevo plus y no lo han querido aprobar en toda esta gestión. ¿Sigue la ley ahí? Ahí sí. ¿No avanzó? No les importa porque al MAS no le conviene. Y yo le pediría, vaya y entreviste a Napo, a la CAO, que le digan si no es verdad o es mentira. Que su preocupación es eso. Su preocupación es que ya estaba hace tiempo y lo han frenado. ¿Por qué? Porque no le conviene al MAS. Lo que quiere es que se queme, porque cuando se quema, se convierte en ya tierra automáticamente que el Estado puede entregar a su gente. Ese es el fin. Entonces, esas cosas son imperdonables. Cuando nosotros denunciamos, yo desde el comité, cuando estuve en mi gestión, también lo hicimos. Buscamos gente con camiones. Oiga, logramos que Yacimiento nos entregue prestado 52 cisternas para llevar agua. Entonces, hay miles de maneras en las que vos podés gestionar. Necesitamos sentarnos con los organismos internacionales ya mismo para buscar y canalizar condiciones y recursos. Hay fundaciones que son que apoyan muchísimo el tema de la ecología. Está la Chiquitana, hay muchas fundaciones que trabajan con eso y que nosotros trabajamos en una forma conjunta durante toda la gestión para buscar soluciones, y que no solo nos llegaban a nosotros por gestión nuestra, sino por gestión de ellos. Pero no había la mezquindad de quién se llevaba las flores, había un trabajo conjunto. Entonces, el administrar pobreza te lleva a buscar generar creatividad para dar soluciones a las cosas. ¿Son esas las cosas más importantes en este momento? Yo creo que eso es lo más urgente e importante. Las dos cosas. Ya. Hay cosas urgentes que hay que ver, que son salud, que es el tema de los incendios, y obviamente el tema del estadio, porque nos va a dar una llegada de aproximadamente 35 o 40.000 personas que van a venir a verlo, que nos van a generar, de acuerdo a lo que hemos sacado, cerca de 48 millones de dólares. Y en la gestión política, para dar viabilidad a todo lo que vaya a hacer el gobernador, ¿cómo poder trabajar con una asamblea que abiertamente está contraria a la figura del camachismo? Ellos asumirán su responsabilidad, como le digo, de su fundación. Yo voy a seguir haciendo el trabajo que necesito realizar. ¿Sin la asamblea? Es que... ¿Por decreto? No se trata de tirarle por decreto o no por decreto. Creo que en los pocos 6 meses que hay que buscar cómo salvar la gestión, lo poco que se haga. No he encontrado ninguna ley que se tenga que meter a la gobernación para aprobarlo. Entonces ellos verán cómo trabajan. A mí lo que me... A ver, yo he podido hablar ya con varios asambleístas, obviamente. Lo más preocupado que quieren formar parte de la gestión son los indígenas, porque obviamente ellos llevan a su gente soluciones, inversiones por decirte, al pueblo chiquitano, al pueblo ayoreo. Entonces ellos siempre trabajan de la mano con la gestión que esté por el bien de su pueblo. Ellos no se meten en el tema político. Ellos hacen lo que corresponde, que es sus necesidades de llevar. Entonces ya hemos por lo menos avanzado en eso bastante, que nos importa muchísimo. Pero como le digo, no es porque nos interese solo el tema de sus votos, porque como le digo, no hemos visto qué podemos meter, sino porque nos interesa que vamos a coordinar con ellos las necesidades que tienen en cada uno de sus pueblos. Ha hablado Luis Fernando Camacho sobre la aspiración de reelección en el gobierno departamental. ¿Cómo puede analizar la llegada a Santa Cruz? ¿Esperaba un recibimiento así? ¿De venir de una celda fría a 4.100 metros de altura, incomunicado, con 1 hora para estar en el sol, a ese recibimiento? No lo pensé. En una realidad no se me vino a la cabeza que hubiera sido tan grande, y obviamente
es algo que uno lo recibe con humildad, pero que te mueve muchísimo el corazón, de que la gente salga a recibirte y que tenés que agradecerle, porque mucha gente estuvo desde primero de la tarde o a final de la mañana, desde ya estuvo ahí, y eso es un agradecimiento que se le da a ellos, pero eso viene de un sentimiento desde una lucha que ha habido, ¿no? Entonces, cosas bonitas que me decía la gente, por ejemplo, que están filmadas y grabadas, el tema de gracias por no venderse, gracias por aguantar, pero es porque obviamente hemos vivido años y años del famoso pactismo, silencio, de que eso fue lo que generó que la gente salga a los 21 días, ¿no? Que dijo, bueno, basta. Entonces yo soy agradecido con esa gente. Ahora también tenés que ser realista de que eso hace que reafirmé y aún más intensifiqué los esfuerzos por devolverle como debe ser, con resultados, porque es una presión grande, ¿no? ¿Hubo errores en la primera etapa de la gestión de Luis Fernando Camacho? Hubo. ¿Cuáles? La principal, que fue de las primeras que me di cuenta en Chonchocoro, es que valoré a la gente que no se debía valorar y viceversa. ¿En la autocrítica? En la autocrítica. ¿En la cárcel? Sí. Valoré a gente que no se tenía que valorar y viceversa. No valoré a personas que valían la pena, que había que tenerla y no se las tomó en cuenta, porque muchas veces la inexperiencia política te lleva a creer en determinadas personas que dicen saber una u otra cosa y no motivar los principales elementos que uno debe contemplar en la mejor gente, que es obviamente la honestidad, la transparencia y sobre todo los principios, ¿no? ¿Fue un error la asesoría de Walter Chávez? A ver, eso es un tema que debo decirlo claramente. Yo le voy a ser franco. A mí me da mucha gracia y es primera vez que lo voy a decir, ¿ya? A mí me da mucha gracia cuando ellos dicen, porque los que hablan de la famosa asesoría de Walter Chávez son los que lo contrataron a Walter Chávez. ¿Quiénes? Los que han denunciado, los diputados. Yo le puedo dar nombre de personas que le pagaron para que lo capacite. El caso de José Carlos Gutiérrez le pagaba para que lo capacite a él y a su esposa. Entonces me reía cuando salía en la tele y decía Walter Chávez, y ese es un discurso que viene de los demócratas, de decir viene aquí un Walter Chávez, cuando en realidad quienes fueron los que pactaron fueron los demócratas con el movimiento al socialismo durante los 14 años. ¿Asesoró Walter Chávez a Luis Fernando Camacho? Como Luis Fernando Camacho no, a varias personas del partido sí. ¿A quiénes? Le dio a José Carlos Gutiérrez, le dio asesoría a Richard Rivera, le dio asesoría a varios. A ver, es un asesor cualquiera, y yo lo digo no por quemarlo a ellos o decirlo, pero es un asesor cualquiera. Ha sido asesor del MIR, asesor de Óscar Ortiz, ha sido asesor de Samuel Doria Medina, ha sido asesor de la época del MNR, o sea... ¿No era incoherente no negociar con el MAS, pero contratar a su asesor de estos 20 años? Es que yo no lo contraté. Y decían que estaba contratado en la gobernación y nunca pudieron demostrar que existía un solo ítem que se le pueda pagar. Eso no existió. ¿Y no fue un error? ¿Permitir que lo haya contratado otro? No, porque cada uno tiene que asumir su responsabilidad. Yo no le puedo decir por qué lo trae a este o a este otro, si Walter Chávez repartía clases en la UPSA y la gente pagaba por ir a verlo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Fue un error grabar a Pumari? Ese fue una conversación que tuvimos con Pumari. Si usted se recuerda, el 31 de enero de ese año que tuvimos, con Marco nos reunimos y limamos la aspereza y reafirmamos la candidatura. Fue el momento en el que se dio cuenta quién fue la persona que la grabó, ¿no? Y que automáticamente él la apartó de su equipo. Por eso le digo yo, con Pumari la relación es buena, porque él mismo se dio cuenta de quién era la persona que lo había hecho y que obviamente lo que buscaba era controlarlo a Marco y quería hacerle daño, y obviamente lo más fácil es echarle la culpa a uno, pero no fue así. Y Marco lo sabe, por eso es que el cariño persiste. Son cosas que si hubiera sido yo, no veo salvable. Bueno. ¿Fue un error o fue un acierto dejar el comité para ser candidato a la presidencia? Fue una decisión que debía asumir las consecuencias. No le puedo decir que el resultado hubiera sido el óptimo, pero es algo de lo que no me arrepiento. ¿Por qué? Porque 2 semanas antes de las elecciones yo había tomado la decisión de bajar la candidatura mía.
¿no? Para no dispersar el voto, a pesar de que sabíamos ni que su mando nos iba a dar, pero estaba decidido. Pero la persona que vino a planteármelo, el tema de que me baje, me dijo que lo piensa hasta el día siguiente, y al día siguiente cuando vino a preguntarme me dice, a ver, es un amigo de infancia, joven, desde kinder, mi compañero, y me dice, quiero ser honesto antes que me dé la respuesta. Esta es la realidad. Y me dio un dato en el que yo no podía bajarme. No lo puedo repetir porque lamentablemente fue una conversación con la persona muy íntima en el que me develó ciertos datos muy delicados en lo que yo decidí, dije no, tengo que ir y tengo que tener participación parlamentaria para que haya una agenda marcada por aquella gente que ha salido elegida y que puede no negociar con el masismo. Y fíjese usted, con el tiempo, todos los disidentes que han salido de Creemos y de Comunidad Ciudadana que terminaron pactando con el masismo, que tomaron la decisión de pactar con el masismo, terminamos marcándole la agenda nosotros con decirle fulano está negociando, mengano está denunciando. Entonces creo que eso era necesario hacerlo, llevar gente al Parlamento en el que podamos garantizar, y marcó agenda en muchas cosas, ¿no? Por decirle, salió un doctor Montero y un hombre muy creíble, un hombre que es muy responsable, en el cual decía las cosas y obviamente les marcaba una agenda a los disidentes y les complicaba el camino, que se les cayó muchas veces su negociación, ¿me entiende? Entonces ahí ven los resultados. Los resultados de decir si hubiéramos sabido que ganaba o no ganaba es ajeno a eso, porque en realidad ni los números le daban al ganador. Pero básicamente mi decisión se tornó finalmente en la información que recibí, que me impedía bajarme, y que vi la necesidad de que exista una representación parlamentaria que marque agenda cruceña que necesitábamos, y sobre todo con los principios que nos había llevado a esa candidatura, que es lo que han hecho los pocos que quedaron en esta línea, han quedado pocos, y esos pocos son los que han tomado la decisión de obviamente seguir el camino para allá, y ellos de acá han marcado esa agenda que les ha complicado su existencia. Entonces no le hemos dejado el camino fácil. Entonces creo que sí, en ese sentido valió mucho la pena el poder tener esa representación, porque con uno que se hubiera quedado me era suficiente para poder denunciar las cosas que había que denunciar. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Fue un error por decreto poner a una persona en las labores del gobernador? Yo creo que error es y con todo cariño te lo digo bonito, error es repetir lo que no se sabe. Eso no es así. El presidente, el alcalde, el gobernador, todos delegan atribuciones a los secretarios. Lo dice la Constitución y lo dice el Estatuto, y todas las personas que reciben un mandato tienen que hacerlo. Es como que yo le dé al secretario de gestión institucional, que es el que coordina con las instituciones, un poder para que genere las reuniones que correspondan. Si no, ¿para qué pongo secretario? Al secretario no es nomás nombrarlo. ¿Y el rol del vicegobernador no sale sobrando ahí? ¿Perdón? ¿Y el rol del vicegobernador no sale sobrando ahí? No, pero se da todo, es como usted me puede decir. Entonces, si viaja, ¿por qué los ministros se quedan con el poder que tienen? Son cosas totalmente distintas. El vicegobernador va a asumir en ausencia y los secretarios tienen sus funciones. Entonces, si no le vas a dar las funciones a los secretarios que tienen que hacer y no delegás las funciones, no tengas secretario. ¿Y cómo le das a una persona el mandato de que haga algo que vos querés? Es con un poder, es con un decreto que vos emitís dándole las facultades a esa persona para que haga las gestiones que corresponden en determinados temas. Yo no contrato a gente, yo no firmo contrato de gente eventual, la firma Recursos Humanos. ¿Y cómo se hace? A través de los mecanismos que te da la norma que debes hacerlo. Y los secretarios es igual. Por eso le digo, el discurso que ha sentado desde siempre el masismo, y más aún con Mario, que ahora obviamente lo verá mucho más, ha sido una corriente que ha generado en algunos sectores que le han creído y que lo repiten obviamente como loro de decir, está bien, o sea, lo hiciste esto, ¿y por qué lo hiciste? Pues eso no tiene absolutamente nada. Mire, le voy a decir una cosa. Mario Aguilera me metió un juicio diciendo que yo falsifiqué mi propia firma. Si pilló un acto de corrupción, ¿por qué no me denuncia? No hay. Entonces ya fue el perito a Chenchocoro a verificar si era mi firma. Y era mi firma. Y ya presentó que era mi firma. Y se paró el juicio.
Entonces, ¿y sabe por qué? Porque la notaria en su momento, que obviamente mandó con un funcionario que era el doctor Efraín Suárez, se equivocó y no le puso La Paz, Chonchocoro, le puso Santa Cruz. Y ese es el juicio, por falsificación de firma. Y yo le dije que sí, es que es mi firma. Entonces son juicios sin sentido que hay. Es fácil hablar, y es fácil hablar cuando uno está preso, y es fácil repetir también las cosas cuando uno está preso y decir las cosas cuando uno no puede decirlas. Ahora, ¿no tiene el caso de Cretazo entonces? No, por Dios santo, no. Entonces pues estaría preso el presidente que delega a su ministro funciones. Pero sencillo. ¿Por qué el canciller representa y no lo hace el vicepresidente? Si también la Constitución dice que el vicepresidente es el que tiene que también gestionar las relaciones internacionales. Léala la Constitución, y esa es una de las facultades que tiene el vicepresidente. ¿Por qué le da poder entonces al canciller? O sea, ¿por qué le da ese mandato? ¿Por qué tiene? En labores diplomáticas, ¿no? Pero en todo. ¿Acaso el presidente lo llama al comandante de la policía para decirle vaya a un operativo de antidroga en tal? No, lo hace el ministro. Eso es un mandato que le da, son carteras. Entonces, si no lo vas a hacer, no designes secretario, ahorrate el sueldo y vos hacelo todo. ¿Me entendés? O sea, esa es la realidad. Lo hacen todo. Entonces, no es coherente el tema de que Paquete lo saltó, nombró un gobernador. Eso no existe. Son mandatos que se le da durante el tiempo de viaje por determinados motivos. El secretario de Gestión Institucional estaba generando con nosotros hace mucho tiempo, porque está dentro de sus labores, reuniones con distintos organismos internacionales. ¿Es serio que yo le diga ahora va a ser el vicegobernador y dejarlo en cero? No es serio, tiene que continuar, no la podés frenar así sean 2 o 3 días. Estoy hablando de un solo ejemplo. Entonces tenéis que hacerlo, tenéis que darle. Y eso ese es lo que se llama el arte de la desinformación, que funciona en la vieja política. Elaborar una narrativa, implantarla y que se genere a tal escenario de que la gente, sin saber, lo diga. Por suerte, gracias a Dios, como le digo, yo tengo la conciencia tranquila, siempre hice todo en el marco de lo correcto, a pesar de que el vicegobernador sabe que esa decisión le costó la cabeza a un asesor, porque antes de mi viaje yo le dije a Mario, íbamos a firmar este poder, pero he instruido de que no se firme porque mi viaje solo es por 2 o 3 días. Así fue, y él lo sabe. Y fue a mi oficina privada del bufete que lo llamé, porque yo tenía varias reuniones, y que le dije, iban a sacar este poder, pero he decidido no hacerlo. ¿Para qué lo vamos a hacer? Perdón, ya estaba firmado, ¿no? Y que, ¿cómo lo vamos a hacer? Le dije, si solo me voy por 2 días. Entonces, para tu conocimiento, lo estoy dejando y que Miguel te apoye. Esa era. Y el error de la persona que va y declara en el proceso y que dice que fue un error de él haberlo subido al sistema porque ya se había retirado, y yo hablé con él antes de que se suba. Entonces, el relato que arma la gente de la gobernación conjuntamente con un Mario Aguilera, que sabiendo la realidad aún miente, sabe que saqué un asesor por nada más que haberlo subido, y que siga con el relato, se llama cobardía. Y eso lamentablemente lo conoce la ciudadanía. En el plano personal, se lo ve más delgado. ¿Es verdad que tuvo que comprar ropa nueva para cumplir las actividades de estos días? Sí, en realidad tuve que comprarme por lo menos el terno, no, mi camisa todavía me quedan ancha, digamos, ¿no? Pero por lo menos el terno de ese día me lo tuve que comprar, y ese rato lo tuvieron que arreglar algunos detalles porque obviamente no me hacían mi ropa, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre el Luis Fernando Camacho que entró a la cárcel al que salió de la cárcel? ¿Está más maduro, está más fuerte? Una cárcel te cambia la vida. Vos podés salir lleno de resentimiento, vos podés salir lleno de odio, si querés. Y podés sacarle lo mejor que tenés en la cárcel, que es el tiempo en el que vos estás asumiendo lo mejor que puedes sacarle. El tiempo, la lectura, el análisis. ¿Qué leía? Leí muchos libros, leí de política, leí de economía, leí lo de Mandela, leí varios libros de Gandhi, de varias cosas que se pudo durante todo este tiempo, que mantiene la mente activa, pero sobre todo que generes una costumbre de hacerle las cosas. Tenés paciencia, no podés solucionar las cosas, ya están hechas, estás encerrado. Entonces nace tu hijo, se enferma tu hijo, lo internan a tu hijo y vos estás preso.
te genera la tranquilidad de estar en paciencia, tener fe, tranquilizante. Entonces, después de la cárcel, todos los problemas son pequeños. De eso te das cuenta. Y lo peor para ellos es que yo nunca me sentí preso. Nunca me sentí. Porque de una u otra manera yo hallaba la manera de llevar las cosas escritas a dos personas que yo tenía en La Paz, que permanecían casi, no todo el tiempo, pero parte del tiempo, que me avisaban y me decían, ya llegaron los jóvenes, y yo sacaba lo que había que subir en las redes y se lo pasaba, ¿no? Entonces me generaba la manera. Me despertaba temprano, me duchaba, me afeitaba, me cepillaba los dientes, oraba, leía, me preparaba mi comida. Entonces generas un ritmo de vida diario, normal. Aunque no lo creas, influye hasta que te eches perfume. Aunque no vas a salir de tu celda, la mente te ayuda muchísimo. O sea, vos tenés que hacer que la mente te ayude, y eso es con voluntad, porque no sabés cuándo vas a salir, pues. ¿Está más maduro? Obvio, o sea, se madura muchísimo en muchas cosas, en muchísimas cosas. No, rencor, como le digo, yo no guardo a nadie, terminándote cuenta, porque el rencor solo le hace daño a uno y le beneficia al otro que está disfrutando de que vos estás preso. Entonces, yo estaba tranquilo. Los problemas, terminás riéndote de los problemas. ¿Cómo recibió la noticia de aquella instrucción de Rommel Saucedo? Verificar los plazos de las detenciones preventivas. Bueno, fue un baldazo de agua fría, pues, ¿no? Pero en el buen sentido. Ajá. O sea, hay esperanza, se animó este tipo a hacer las cosas, ¿no? Claro, eso hay que decirlo clarísimo, ¿no? Eso ha sido una actitud valiente, porque aún tenemos un gobierno que, a pesar que está débil, quiere verse fuerte, y lo hace fuerte en todas esas actitudes de someter a la gente a proceso. ¿Por qué cree que ha bajado el tono mediático después de esa instrucción de Saucedo el gobierno? Porque se ha dado cuenta de que existen autoridades que han sido electas que no le están haciendo caso a la instrucción del gobierno. Una muestra clara de eso, el caso Consorcio. Han caído como dominó los jueces, de forma impresionante. Esa es una muestra clara de que aquellas autoridades que han sido puestas por el masismo ya no tienen ese poder. Porque, a ver, no es que en algunos casos hay jueces muy antiguos, no son jueces puestos por el masismo, pero la presión política es complicada. Es tu familia, es esto. Entonces hay jueces que no soportan esa presión política y se ven obligados a hacer las cosas, digamos. ¿Qué tiene que decir? Se encontraron ayer con Rommel Saucedo, ¿no? ¿Montero? Sí, no fue ayer, el sábado. El sábado. ¿Qué tiene que decirle a Rommel Saucedo? Lo que le dije siempre, ¿no? Agradecerle, porque hay que tener pantalones para tirarse contra un gobierno que está actualmente en función. Porque es bonito cuando un gobierno se acaba y todos gritan a la vez o al son de decir ganamos, vencimos, cuando ya no está. Es hermoso. Cuando ya el presidente escapó, cuando ya el presidente huyó, cuando no hay suministro, cuando el senador se fue. O sea, es hermoso, ese escenario divino. Lo fregado es hacer lo correcto cuando aún está el gobierno. ¿Qué tiene que decirle a Luis Arce Catacora? No, yo no tengo nada que decirle, porque en realidad no puedo llamar ni a la reflexión, porque, como le digo, vos no podés pedirle algo imposible a quien sabés que no va a hacer las cosas, que fue lo que siempre critiqué y me decían radical. No se sienten, presionen al gobierno. Oiga, ¿cuántas reuniones va el sector productivo y les va mintiendo hasta que finalmente dijeron ya no nos vamos a sentar? No mienten y solo la patean. Es una realidad. Una frase para decirle a ver a estas personas. Eduardo del Castillo. Lástima. Mario Aguilera. Lástima, es lo mismo. Rubén Costas. Es que me están nombrando todas las personas, si son masitos o baleados, y es lástima lo que provocan. Porque ver a una persona con miedo vender sus principios es digno de lástima. No tiene otra cosa. A Rómulo Calvo. Un expresidente del comité. A Papi Camacho. Mi ejemplo a seguir. A Fátima Jordán. La compañera que Dios me regaló. A Rafael. La luz de esperanza que Dios me regaló estando preso. A la bancada de Creemos. Mantener los principios. A Antonio Talamás. Pena. A los testarudos.
que me arrepiento no haber compartido más con ellos cuando pude hacerlo. A los grupos de poder en Santa Cruz. Lástima. A Percy Fernández. Un exalcalde. A Iván Lima. Un exministro. A Romer Saucedo. Un hombre de valor. A Roger Mariaca. No lo conozco para dar una opinión. A Marco Pumari. Un amigo, un compañero de lucha. A Yanine Áñez. Una expresidenta. A Fernando López. Un ex amigo. A Jerez Justiniano. Un amigo. A Papito Camacho. Un gran hermano. Gracias, gobernador. No, gracias a usted, querido Jorge. Será hasta la próxima. Gracias. Éxito en las funciones. Gracias, de verdad. Ha sido el diálogo con Luis Fernando Camacho Vaca, gobernador de Santa Cruz, en su retorno a la capital cruceña. Gracias por acompañarnos. Será hasta en otra oportunidad. Permiso.